Buenos días y estar con ustedes. Rico poder estar nuevamente después de estar viajando y visitando a la familia, y ahora le toca a mis papás estar visitando, pero bien. Qué gozo es estar acá y estar compartiendo de la palabra de Dios. Hoy estamos mirando nuevamente, estamos en Romanos, estamos llegando hacia finales del libro de Romanos, una carta que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que todavía no conocía, pero había escuchado de ellos y quería irlos a ver. Y realmente es, entre todas las cartas de Pablo, es su gran obra en el Nuevo Testamento. Es como la carta donde, es su carta más extensa, donde más explica qué es el Evangelio. Y era con razón, porque como se acuerdan, los que han estado acá, la iglesia en Roma se componía de tanto judíos como gentiles. O sea, un gentil era que un no judío, básicamente. ¿Sí? Habían los judíos y los que no eran judíos. Y antes de Cristo, si uno quería llegar a Dios, tenía que llegar al pueblo judío, hacerse judío y así poder llegar a Dios. Y en Cristo hay un cambio. Ya uno no tiene que volverse judío para llegar a Dios, para tener una relación con Dios, para ser salvo, sino que simplemente por la fe en Jesús puede ser salvo. Y además, no solo los gentiles, sino los judíos también tienen que poner su fe en Jesús para salvación, porque Jesús es quien Dios había prometido. Entonces no puede haber un judío que dice, pues yo le digo sí a Dios, pero no a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es quien dijo, pongan su fe en mí, que voy a enviar a aquel que les puede salvar de sus pecados. Y lo envió, y es Jesús. Entonces uno no puede confiar en Dios, pero no en Jesús. No es realmente posible. Para llegar a Dios solo a través de la fe en Jesús es posible. Entonces, Pablo escribía a una iglesia compuesta tanto de judíos como de gentiles, y eso también traía varias preguntas y hacía surgir varios, pues era una situación interesante, única en ese entonces, de dos culturas muy distintas. Entonces, ¿cómo pueden todos llevarse bien dentro de una iglesia compuesta así de personas tan diversas? Entonces Pablo expone todo el evangelio, que tanto los judíos como los gentiles están bajo condenación delante de Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Y eso aplica a nosotros también. Cada uno de nosotros nacimos y al nacer ya éramos pecadores. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es el resultado de ser un pecador? La muerte. Y no solo la muerte física, sino peor, la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es que uno, aún después de morir físicamente, va al infierno, un lugar bajo la ira de Dios. ¿Qué es lo que realmente queremos, lo que sería mejor para nosotros? Vivir con Dios, ¿cierto? Por toda la eternidad y recibir de Él todo su amor. Y la gran noticia, las buenas nuevas, lo que significa evangelio es buenas nuevas. Las buenas nuevas son que Cristo vino y murió, aunque no, o sea, Él nunca pecó. Entonces, cuando Él murió, fue en vez de nosotros. Y ahora Él ofrece la salvación a cualquiera que diga, sí, yo creo en ti, Jesús. Quiero que tú seas mi Señor, el que yo sigo, el que me dice qué debo hacer. Y por la fe en Jesús, Dios nos declara justos. O sea, ya no nos declara pecadores, sino que dice, no, tú pusiste tu fe en Jesús, ya eres justo y puedes, cuando tú, después de esta vida, puedes ir a vivir con Él
para siempre. Y bueno, y hay mucho que viene juntamente con Cristo, ¿sí o no? Mucho gozo y muchas cosas muy buenas para la vida. Llegando a finales de Romanos, entonces, ya Pablo ha expuesto mucho de qué es el Evangelio y ahora está llegando, como hace en muchas de sus cartas, siempre hacia la parte final, dice, bueno, entonces hagan esto, no se olviden de aquello. Escuché que fulano y fulana se están peleando, entonces dejen de pelear, reconcíliense, cosas así, ¿sí o no? Y aquí, entonces, en Romanos 13, como estaban viendo hace 8 días, estaba hablando, o bueno, aún antes, desde Romanos 12, Pablo dice, bueno, entonces, ya que hemos visto todo esto, si estamos en Cristo, debemos ¿qué? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y ahora entra desde el 12, ¿cómo es que presentamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios? Es decir, que todo lo que somos, todo lo que tenemos pertenece a Dios, que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Imperfectamente, aunque lo hagamos, pero ya es el objetivo, ya no es lo que a mí me dé la gana, sino que es lo que Dios quiere para mi vida, y lo hago para honrarle a Él. Entonces, ahí en el 12 hablaba de los dones espirituales, cómo podemos ayudarnos mutuamente en la iglesia. También habla de cómo tratar a los que nos persiguen, no pagar el mal por mal, y da más exhortaciones ahí en el 12, y luego en el 13 empieza a hablar de cómo debemos relacionarnos con el gobierno, y dice, ¿qué dice acerca del gobierno? Debemos obedecerlos y debemos también, sabemos, orar por ellos. Y también habla de cómo debemos relacionarnos con el prójimo, o sea, cualquier otra persona con el que nos encontramos, les debemos amar. Y ahora llegamos a Romanos 14. Y eso que hablábamos de que habían judíos y gentiles ahí, entonces hace surgir un problema particular, pero de ello también podemos aprender algunos principios en cuanto a cómo nos tratamos entre hermanos cuando tenemos diferencias de opinión sobre temas secundarias o temas que no son tan claras en la Biblia y que no tienen que ver con lo principal, con el Evangelio, con cosas que Dios ha dicho muy claramente: hagan esto, no hagan aquello, solo hay un Dios. Entonces, bueno, eso es intocable, no podemos decir, no, pues si para ti hay otro Dios, lo que sea, no. Pero dice, el tema es más bien cómo hacemos cuando tenemos diferencia de opiniones sobre cosas. Entonces estaba tratando de pensar en algunos ejemplos. Y siempre es difícil con los ejemplos porque uno corre el riesgo de que con decir el ejemplo alguien va a decir, no, pero eso es importante, eso no puede ser cambiado, ¿sí? Pero por ejemplo, quizá en otra época, pero creo que aún, bueno, aquí me estoy arriesgando, ¿no? Para algunos decían, no, todas las mujeres tienen que vestirse con falda, ¿sí? Porque si no, entonces eso no es lo que a Dios le agrada, no es no sé qué. Y los varones tenemos que vestirnos con corbata, con no sé qué, ¿sí? Y había como cierta regulación en cuanto a cómo uno se debe vestir, ¿sí? ¿Y cuál es el principio? Es, bueno, cuando llegamos a adorar a Dios, pues lleguemos bien, ¿sí? O sea, pero ¿eso es algo que está en la Biblia? ¿Hay que vestirse así o asá? No. Entonces es algo de convicción. Si tú crees en tu corazón, oye, tengo que
vestirme así porque si no siento como que le estoy faltando el respeto a Dios, pues hazlo. Pero si no sientes esa convicción, no estás bajo ninguna obligación para hacerlo. Pero bueno, me estoy adelantando un poco a la aplicación. En el caso de los judíos y los gentiles en esta iglesia, el problema era otro, era en cuanto a qué se podía comer, porque los judíos venían en el Antiguo Testamento, había muchas regulaciones en cuanto a qué se podía comer, qué no se podía comer. Y en particular en este contexto también tenían el problema de que cuando uno iba al mercado a comprar carne, ¿qué pasaba? Pues posiblemente esa carne ya había sido puesto como un sacrificio delante de un supuesto Dios, un Dios falso, y luego se lleva al mercado y se vende. Entonces uno va y pues no sabe. Entonces algunas personas simplemente dejaron de comer carne porque dijeron, pues por si las moscas, entonces como solo verduras, ¿sí? Y bueno, la verdad, si las moscas se meten en la carne, entonces está mal también. Entonces, por si las moscas, mejor no. Mentiras. Bien, entonces, bueno, ¿qué tal si leemos este pasaje para ver qué es lo que estaba pasando? Dice Romanos 14, y vamos a leer del 14 hasta el siguiente capítulo, hasta el 15, versículo 7. Estoy leyendo de la Reina Valera. Y dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, y esto es la clave creo que de todo este pasaje, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos, Dios, que tú nos aclares qué significa y más allá de qué significa, cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Dios, confieso que soy y creo que probablemente somos, pero sé que soy muy pronto para insistir en que mi forma de ver las cosas es la forma correcta. Ayúdanos, Dios, a poder amarnos y que a través de nuestro amor se vea en el mundo que eres tú nuestro Dios y que seas tú, Dios, glorificado. Ayúdanos a vivir para ti y no para nosotros, para que tu gloria se vea y que no sea simplemente que alguno de nosotros tenga la razón en algo. En el nombre, sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Entonces, el argumento aquí o lo que está hablando Pablo es interesante y va y da varias vueltas sobre el mismo tema, y es más o menos como hablamos, ¿cierto? Como que damos una vuelta y luego volvemos a lo mismo, como para ver que si me estaban siguiendo, ¿no? Como que ¿sí entendieron? ¿Sí entendieron? Bueno, le voy a dar otra vuelta. Y más o menos así estaba hablando Pablo, pero va dando más y más ideas. Entonces, ¿cuál era el problema principal al que se está dirigiendo? Pues hay algo que está ocasionando un problema, un posible problema, y eso es si se come o no carne, ¿sí? Con el trasfondo que estábamos comentando. Pero el problema, eso ocasionaba el problema. ¿Cuál era el problema que estaba surgiendo o que podía surgir? Que unos decían, como usted come esa carne y Dios no quiere que comamos esa carne, entonces usted está haciendo mal y usted es un pecador. Entonces, como que usted por allá y yo y los otros como yo, que somos más santos, por acá. Y por el otro lado, podía haber las personas que decían, ustedes de poca fe, no saben que Cristo vino y que ya esas leyes del Antiguo Testamento que tenían que ver con cosas ceremoniales, con cosas que simplemente apuntaban a Cristo, pues si Jesús ya llegó, si Él ya pagó por nuestros pecados, entonces ¿por qué seguir en eso? Si Dios hizo todo, entonces podemos recibir todo con gozo y con gratitud a Dios. Entonces ustedes son, mejor dicho, están como no sé, son débiles, sí, es la palabra que usa Pablo. Entonces, a mí no me importa lo que a ustedes les parece lo que estoy haciendo yo, porque yo tengo libertad en Dios para hacer lo que a mí me dé la gana en cuanto a lo que yo coma. Y bueno, había problema en la posición, digamos, teológica de estas personas. ¿Estaba mal la posición teológica de que ahora puedo comer cualquier cosa? No, tenían toda la razón. De hecho, es lo que Pablo predicaba. ¿Dónde estaba el problema? Que menospreciaban a los demás, que decían, ustedes de poca fe,
Entonces, ¿por qué son así? Entonces, lo interesante aquí es que Pablo no lo resuelve simplemente diciéndole a los que eran más débiles en la fe, oiga, maduren, coman, ¿sí? No les dice eso, sino que él es consciente de que cada uno de nosotros tenemos una conciencia, y eso es importante delante de Dios, es la herramienta que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y que debemos seguir la conciencia, o sea, actuar según la conciencia, pero también dejar que la palabra de Dios instruya nuestra conciencia. Entonces la conciencia sí es algo que va madurando, aprendiendo, cambiando, mientras conocemos la palabra de Dios, pero no es algo que uno debe torcer, y más en la vida de otra persona. Si yo tengo una libertad, no tengo en el Señor, no tengo el derecho de decirle a otra persona, oiga, deje de vestirse de corbata, quítese eso, está siendo muy legalista. Si para esa persona dice, no, yo siempre he ido a la iglesia con corbata y siento que estoy como que honrando a Dios cuando lo hago, entonces lo quiero hacer, ¿sí? Ya, ¿cuál es el problema para la otra persona? Estar juzgando a los demás. Como que no le importan las cosas de Dios, porque ve cómo se viste, porque ve cómo come esa carne que yo creo que esa carne fue sacrificado a un Dios falso, o eso es jamón y eso no se debe comer porque eso es, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando del otro lado? Se estaban juzgando, y es lo que sigue pasando en la iglesia si no miramos a este pasaje y la obedecemos. Y más allá, o sea, hay otra posibilidad en una iglesia, y esa es que toda la iglesia se vuelva muy legalista. Algo de las leyes o de tener una lista de que se hace esto, se hace esto, se hace esto, no se hace esto. En un sentido, o sea, para algunos da como cierto, uy, bien, entonces ya sé qué debo hacer, qué no debo hacer, eso es más simple, fácil. Pero Dios no nos llama a eso, nos llama a una vida de fe en Él, de andar con Él, de conocerle, de conocer su palabra. Y hay una tendencia que puede haber en las iglesias de volverse legalistas, en que se vuelve todo, no, pues por si las dudas, entonces como para estar más seguros, entonces hagamos una regla que solo vamos a hacer así, ¿sí? Entonces que no, por si la carne pueda que no fue ofrecida a un Dios falso, pero pueda que sí, entonces mejor simplemente no. Entonces hagámosla una regla para toda la iglesia, porque para que ninguno de nosotros caigamos en el pecado. Y hay iglesias que se vuelven así, y se vuelven muy legalistas, y debemos orar por ellos, pero y también no debemos seguir ese ejemplo. En esas iglesias no hay posibilidad de diferencia de opinión sobre temas donde la Biblia realmente da libertad, ¿sí? O donde la Biblia no dice explícitamente cómo debemos actuar o qué debemos hacer o creer en cosas muy particulares, o donde hay diferencia de opinión entre creyentes, ¿sí? Entonces, cosas como sin entrar en el tema, pero cuando uno habla de la soberanía de Dios, eso se entiende diferentemente entre varios creyentes. Y es algo muy importante, es un tema teológico importante, pero al fin y al cabo hay creyentes, verdaderos creyentes, que están en posiciones algo diferentes
Lo que sí es que todo creyente debe afirmar que Dios es soberano. Ya, en cómo eso termina evidenciándose en la vida de las personas y todo, y en la salvación, pues ya es lugar para donde uno puede entrar en conversación, por decirlo bien, pero a veces eso se vuelve debate y simplemente un tema como para decir, nosotros por acá y ustedes por allá. Pero bien, entonces aquí Pablo dice, bueno, hay una forma intermedia, hay una forma mejor, ¿sí? Y esa forma es la forma del amor. Entonces, teniendo en cuenta que cada uno tiene una conciencia, teniendo en cuenta que en la iglesia tenemos diferencias de opiniones sobre algunos temas secundarios, entonces debemos andar en amor. ¿Y cómo es que hacemos eso? ¿Sí? Entonces desde el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces llega alguien y siempre está vestido de corbata, ¿sí? Y uno dice, ¿y usted por qué lo...? Sí, o sea... Y quizás simplemente se vistió de corbata y ya, entonces pues no quiero que nadie empiece a juzgar a los que llegan con corbata, ¿sí? Pero ahí decía, reciban a los débiles en la fe, reciban a los que solo comen verduras, ¿sí? Pero no como para decir, listo, aquí viene, yo le voy a mostrar la verdad, yo le voy a convencer y le voy a hacer que no sé cómo estaban pensando, ¿sí? Yo le voy a dar carne para comer, ¿sí? O sea, disimuladamente quizá, para que lo coma sin darse cuenta, ¿sí? Dice, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie, y el que no come no juzgue. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos juzgar al otro? Porque el no juzgar es muy fácil. Todo el mundo dice no debemos juzgar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si uno le habla del pecado, ahí dicen no juzgues, ¿sí? Y en cuanto al pecado, Dios es claro. Dice, pero aquí dice que Dios lo ha recibido. Entonces, si yo veo a un hermano que a mí está haciendo algo que digo, como una vez, no sé, o sea, siguiendo con el tema del vestido, porque creo que espero que no sea muy, ¿cómo se dice? Contencioso, ¿sí? Pero una vez en otra iglesia llegó la persona para predicar y estaba vestido de jean y con sandalias y como que su forma de vestir era bastante diferente de como normalmente se vestían las personas, ¿sí? Y uno podía decir como que ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Pero ¿qué debemos estar pensando? Estar juzgándolo como que o decir, esta es una persona que Dios también ha aceptado. ¿Y qué dice acá? Para su propio Señor. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Entonces la persona que tiene, que su conciencia dice, uy, no, eso está mal, ¿sí? Aunque la Biblia no dice que eso esté mal, ¿sí? Para esa persona, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? O más bien, ¿qué es lo que dice? Al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A veces vemos a otra persona y decimos, uy, la forma en que llevan las reuniones en su iglesia, entonces eso está mal porque X o Y, ¿sí? ¿Y será que si hacen eso, entonces más adelante se van a apartar de Dios? ¿Y qué dice acá?
ante su propio Señor está firme o cae, y el Señor lo hará quedar firme. Las personas que pertenecen a Dios quedarán firme hasta el final. Versículo 5 en adelante también habla de los diferencia entre días. Entonces, para el judío el día sabático era súper importante, había que seguirlo, ¿sí? Y hasta el día de hoy hay muchos creyentes que dicen, no, el día sabático hay que observarlo, sea el sábado, sea el domingo, pero hay que observarlo, porque sí. Y aquí puede haber diferencia de interpretación, de hecho, en cuanto a, ¿se está refiriendo al día sabático semanal o se está refiriendo a todas las fiestas judías y todo eso? ¿Nosotros en la iglesia observamos las fiestas judías? No, realmente no, ¿sí? Entonces vemos que fue algo en ese momento que era muy importante, que para algunos como que sí, hay que hacerlo, y para otros, pues no, ya se cumplió todo eso en Jesús. Pero aquí sale otra cosa importante. ¿Qué dice Pablo? El que lo observa ¿para qué? Para el Señor. El que no lo observa ¿para qué? Para el Señor. Y dice, no, todos los días son sagrados, ¿sí? Todos los días vivo para el Señor. Y no es algo que muy fácilmente se puede volver un debate. Y aunque podemos tener conversaciones y tratar de estudiar más profundamente sobre estos temas, cuando se vuelve un debate, cuando se vuelve un desacuerdo y algo que va a dividirnos, entonces ya ahí uno dice, no, chévere, que lo observes para el Señor, y que el otro diga que no lo observes, pero que sea para el Señor, ¿sí? ¿Y cuál es y hacia qué es lo que nos lleva a esto? Porque ninguno de vosotros, el versículo 7, vive para sí y ninguno muere para sí. Recordando el capítulo 12, versículo 1, ¿no? Presentaos vuestros cuerpos como sacrificios vivos, ¿sí? No nos pertenecemos ya a nosotros, sino que le pertenecemos a Dios. Entonces, el tema de libertad en el Señor no es simplemente para que yo viva para mí, para que viva para el Señor, para que, como dice también, que toda la tierra es del Señor, ¿sí? Y su plenitud. Entonces, si yo como jamón, puedo comerlo y decir, gloria a Dios, por este pedazo de carne que estoy comiendo, por este jamón, ¿sí? Y si otro dice, no creo que lo deba comer, pues que él se abstenga también para la gloria del Señor. Pero lo importante es que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor y no simplemente para lo que nos dé la gana. Y esto lo dice Pablo. ¿Por qué? En el 8, pues si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. El versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús es Señor de todo. Y aquí Pablo vuelve, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Sí? Hablando de esta persona acá. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y aquí hay un punto importante, y es algo complejo en un sentido, pero yo no soy responsable en las cosas secundarias, en las cosas sobre las cuales podemos tener varias opiniones. No soy responsable de lo que hace mi hermano. Él es responsable. No soy responsable de lo que hace mi hermana. Ella es responsable delante de Dios por lo que hace, por cómo ve la palabra. Ya, cuando hablamos de pecados, sí hay una diferencia. Cuando es un pecado claramente, o sea, un hermano está en adulterio, digamos. ¿Eso es pecado o no? ¿O es algo de opinión?
pues a mí me parece que está bien, pero a él no. No, es pecado, punto. ¿Sí? Y en la iglesia se debe decir, bueno, eso está entre él y Dios. No. Él es responsable, pero la iglesia también tiene una responsabilidad, el liderazgo de la iglesia sobre todo, pero primero la persona que se entera debe ir a ese hermano que está en pecado y confrontarlo. Sí, hay un proceso, Mateo 18, lo hemos estudiado en algún momento. Y hay un proceso, ¿por qué? Porque el pecado destruye, el pecado hace mal, hace daño a mi hermano. Y también puede llegar a ser, o sea, si lo tratamos como algo que es secundario, cuando es importante, cuando tiene que ver con algo que Dios claramente ha dicho, y si lo tratamos como que es cosa cualquiera, entonces ese pecado puede ser repetido por otras personas, porque dicen, no, como que eso no es importante, como tranquilo, entonces yo también lo puedo hacer si me da la gana. ¿Sí? Y puede llegar, el pecado siempre causa destrucción, causa el mal. Entonces, por eso intervenimos en las vidas de los creyentes en casos que tienen que ver con pecado. ¿Sí? También, si decimos que alabamos a Dios, pero estamos en pecado, eso también trae deshonra al nombre de Dios. Como estábamos hablando esta mañana, ¿sí? En el estudio de varones surgió el tema de que en algunas iglesias manipulan esto de dar ofrendas. Y dicen que no, si tu vida no está siendo exitosa es porque estás en pecado, porque no estás dando suficiente dinero a Dios. Es una manipulación. Entonces, eso está mal y trae deshonra al nombre de Dios, porque ¿qué dicen los demás? Si tú hablas con un no creyente y les dices que crees en Cristo o que eres evangélico, entonces, ustedes de esas iglesias donde le piden toda su plata, ¿sí? Que solo quieren su plata, es lo que viene a la mente, y eso es algo que ha traído deshonra al nombre de Dios. Entonces con el pecado al pecado sí se trata, ¿sí? ¿Pero por qué? Por amor, porque sabemos que hace mal para la persona. La tendencia que tenemos es que, no, si mi hermano peca, entonces eso me hace ver mal a mí, ¿sí? O si mi hermano tiene una diferencia de opinión sobre algo, ahora sí cambiando de la idea del tema del pecado al tema de cosas sobre las cuales podemos tener diferencias de opinión, ¿sí? Entonces, a veces es como incómodo que alguien piense diferente a mí, pero no, ¿qué dice el Señor? Que debemos amarlos. Y es lo que dice acá, cada uno compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí dice Pablo, y no se avergüenza de decir la verdad, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, hablando de carne, ¿no? Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y aquí es el punto importante. Ya, en mi casa no hay problema en comer lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puedo dar gracias a Dios por eso. Puedo decir, wow, sí, tengo libertad de hacerlo. Pero ¿yo vivo solo para mí? ¿O para quién vivo? Para Dios. Lo difícil es que cuando alguien llega y nos dice, tú debes hacer tal cosa, ¿qué decimos?
¿Y usted quién es para decirme qué debo hacer o no hacer? ¿Sí? Yo tengo la libertad, yo tengo el derecho de esto y esto. ¿Sí? Sobre todo algo como esto, ¿sí? ¿Qué puedo comer o no comer? Yo tengo libertad para hacerlo. ¿Y es cierto que tengo la libertad? Pues sí. Pero, ¿eso es el amor? ¿Quién mejor define el amor? Pues Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Él vino al mundo y Él sí habló del pecado, sí dijo que la gente debe dejar el pecado, pero los aceptó a cada pecador que vino a Él. Pero Él se humilló y buscó no su propio bien, sino el bien de los demás. Ese es el ejemplo que tenemos de qué es el amor. Y lo bello es que no tenemos que llegar ante Dios y decir, bueno, o sea, como que toca amar al hermano, ¿sí? ¿Es cierto que toca amar al hermano? Pues sí. Pero en Cristo podemos gozarnos en que podemos amar al hermano como Cristo nos amó a nosotros. Eso es increíble. Que Dios nos ha amado de tal forma que ahora ese mismo amor de Dios puede habitar en nosotros y puede cambiar lo que hacemos. Nosotros pensamos erróneamente que la vía a la felicidad, el camino a la felicidad es hacer lo que a mí me dé la gana. Pero no, hay un camino que parece recto al hombre, pero su fin es la destrucción. En Cristo hemos aprendido que al amar a los demás, al sujetarnos a Dios, ya ahí hay felicidad, ahí hay gozo. Aunque flaqueemos en los intentos de ser así, aunque no lo hagamos a la perfección, sigamos la meta que es Cristo, sigamos siendo como Él. Entonces esto es difícil, ¿sí? Porque entonces uno dice, ahora tengo que pensar en todo lo que hago. ¿Será posible que alguien se ofenda? ¿Será posible que...? Bueno, en cualquier cosa que yo haga, hasta por mi forma de peinarme o de no tener suficiente cabello o no sé qué, o mis gafas o lo que sea, o mi forma de hablar, alguien podría, ¿sí?, decir, uy, no, eso está mal, ¿sí? Pues no lleguemos a ese punto tampoco. Pero porque Pablo estaba hablando a los dos, entonces ¿cómo saben los que están juzgando? ¿Sí? Pues porque se han dado cuenta, ¿sí? Y los demás que están siendo juzgados por un lado y están sintiendo una libertad por el otro. Entonces debe haber conversación. Si tú estás, y no debemos ofendernos tampoco por algo que realmente no me afecta, ¿sí? Como que, yo escuché que por ahí en tu casa tomaste una cerveza, ¿sí? ¿La Biblia dice que no podemos tomar una cerveza? No, en ninguna parte. ¿Qué dice? No os embriaguéis. No se deben embriagar, eso. ¿Sí? Entonces, pero si estoy con un hermano que ha luchado con eso, entonces ¿para qué me voy a tomar una cerveza? ¿Sí? O invitarle a que, bueno, vayamos y... No, ¿sí? ¿Por qué? Porque amo a mi hermano más que amo poder tomar cualquier cosa, poder comer cualquier cosa. Y eso es lo que debe guiarnos, el amor, ¿sí? Y también creo que algo que hemos visto en el transcurso de la historia desde este pasaje es que a veces hay personas que dicen, no, es que yo soy el hermano débil, entonces no quiero que hagas tal cosa y tampoco quiero que hagas tal cosa, ¿sí? Y se vuelven, en un sentido, es el hermano tirano por sus supuestas debilidades, ¿sí? Tampoco debemos llegar a eso, ¿sí? Pero al conocernos también, o sea, por un lado sabemos cuáles son las debilidades de otros y en qué áreas luchan y cómo podemos ayudarles. Ayudemos, ¿sí? Y por el otro lado también trabajemos en
en poder entender y poder diferenciar en la Biblia qué cosas son las cosas que Dios manda y qué cosas son las en las que tenemos libertad de tener diferencia de opiniones. Y en esas cosas, amarnos. En esas cosas, en lo posible, no insistir en lo mío. ¿Sí? Entonces, y todo esto es ¿para qué? Para la gloria de Dios. El amor entre nosotros es para que Dios sea alabado. En el 15, así que 15 versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y creo que puede ser en cuanto a su conciencia o lo que sea. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Estamos buscando que todos podamos crecer. ¿Sí? Este pasaje se podría tomar como bajémonos todos al mismo, al denominador común. ¿Sí? Entonces, solo se puede hacer lo que no le ofende a nadie. Pues tampoco, crezcamos. ¿Sí? Pero creo que es obvio cuando podemos estar ofendiendo a otra persona y podemos trabajar en no hacerlo. El principio es no agradarnos a nosotros mismos, sino buscar el bien de los demás. No insistir en nuestros derechos, sino buscar amar. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahí puede haber todo un estudio. ¿Sí? Es increíble que Dios escribió todo el Antiguo Testamento para nuestro bien. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto de soportarnos suena chévere cuando hablamos de, sí, amémonos. Pero requiere de paciencia y requiere de la consolación de las Escrituras. ¿Sí? Y necesitamos esperanza de que algún día esos roces con los cuales vivimos desaparecerán cuando estamos con el Señor. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, o sea, eso mismo que hablamos de las Escrituras, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El fin de todo esto, el propósito que tenemos como iglesia, es que Dios sea alabado a través de nuestro amor. En cuanto a la conciencia, se me fue el tiempo, pero es un tema muy interesante en cuanto a las misiones también. Y una persona que no puede entender la diferencia entre lo que siente, lo que su conciencia dice que debe hacer, y lo que enseña la Biblia, que puede diferenciar y decir, no todo lo que yo siento que debo hacer realmente está en la Biblia, y bueno, está bien. Pero una persona que no puede diferenciar eso, no debe ser un misionero, porque cuando tú cruzas fronteras, llegas a una cultura distinta a la tuya, pues ellos crecieron con muchas cosas o varias cosas que dicen, así se debe hacer. ¿Sí? En Colombia se debe saludar. En los Estados Unidos no es tan fuerte eso. ¿Sí? Entonces los gringos siempre llegamos y se nos olvida saludar, pero debemos saludar. ¿Sí? Es un pequeño ejemplo, ¿sí? Pero puede haber al revés. Entonces, si alguien va de Colombia a Estados Unidos y dice, estos pecadores que ninguno saluda, qué falta de respeto, ¿sí? Entonces, bueno, pues uno como colombiano cuando va debe decir, bueno, a ver, ¿cómo son las cosas? ¿Realmente están tratando de
faltarme el respeto, pues no, ¿sí? Y uno se debe poder adaptar y no estar predicándole a la gente, ¿sí? Deben saludar. No. ¿Por qué? Porque queremos centrarnos en Cristo, ¿sí? Y bueno, pues no voy a ir más allá en eso, pero es todo un tema muy importante en cuanto a las misiones. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Por eso no es tan importante ser aposento alto. Por eso es más importante ser iglesia de Cristo. Si Cristo te aceptó, te aceptamos. No, si tú vienes de la misma corriente, si tú eres de la misma denominación, ahí te aceptamos. No, si Cristo te aceptó, te aceptamos. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la forma en que tú nos has recibido. Te pido, Dios, que nos ayudes, que nos des sabiduría en esos momentos donde tenemos diferencias de opinión. Ayúdanos a primero ir a tu palabra, a ver si realmente has dado una dirección clara, y si no, si hay diferencia honesta de opinión, ayúdanos, Dios, a poder amarnos, a poder cada uno no ir en contra de la conciencia que nos has dado, pero también poder crecer, dejarnos ser moldeados por tu palabra, considerar lo que tú consideras mal como mal y que lo que tú consideras como bien, que sea bien, y amarnos en esas áreas donde hay libertad. Te amamos, Dios, y oramos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.